Seguiremos hablando de alquimistas, Rolón, ya que hemos iniciado una cruzada de desprestigio del alquimista para evitar que algunos espíritus inocentes caigan bajo las garras de alquimistas inescrupulosos que por otra parte son los únicos que existen. Así que contaremos historias de alquimistas y de príncipes crédulos. Lo primero que contaremos sucedió en Stuttgart a fines del siglo XVI. La región era gobernada por el duque de Württemberg, Federico I. En realidad Federico I tampoco tenía muchos escrúpulos ni dinero. En realidad no tenía dinero porque se lo había gastado en chantajes y en extorsiones para obtener permisos para que el ducado dejara de ser un feudo austríaco y fuera restaurado como feudo del Imperio Germánico, es decir, problemas de jurisdicción cuya resolución costaba dinero. Y entonces, hallándose el duque Federico I sin dinero, resolvió tratar de conseguirlo manteniendo una colonia de alquimistas, que naturalmente buscaban la piedra filosofal, la piedra de toque, a los efectos de convertir metales innobles en oro, lo cual suele ser muy redituable. A pesar de los fracasos de sus alquimistas, el duque creía firmemente en la transformación de los metales. Un día llegó a la corte de Federico un señor Jorge Honauer. El método de Honauer consistía en calentar plomo en un crisol, así de sencillo. Después había que dejar enfriar aquel crisol durante toda la noche en un laboratorio cerrado y custodiado para que nadie entrase en él. Ese era el método de Honauer. En principio, Federico aceptó el método. Durante algunas mañanas, el duque encontró al entrar en el laboratorio algo de oro allí entre el frío plomo y felicitó a su alquimista, que en realidad recibía una buena paga por su ciencia. Me dirá usted, si usted tenía que pagarle al alquimista, ¿qué ventaja conseguía con el oro que el alquimista sacaba? En realidad, el negocio del alquimista era obtener mucho dinero a cambio de un oro prometido. Pero para que el oro prometido fuese verosímil, era necesario entregar un cacho de oro, que siempre era mucho menos que el dinero que se le daba. ¿Me entiende? Ese era el negocio del alquimista. Le digo porque usted me está mirando como diciendo, ¿qué gano yo siendo alquimista? Probablemente nada, Rolón. Bueno, pero en realidad había una trampa allí. Paso a decirle que Honauer tenía un compañero que se escondía en un cajón en el laboratorio. El cajón estaba justamente abajo del crisol. Cuando se iban todos, este muchacho sacaba el plomo y ponía el oro. Pero esta delegación que había hecho Honauer tuvo consecuencias nefastas, porque una noche el ayudante, un falto verdaderamente, se quedó dormido. Y a la mañana siguiente los funcionarios de Federico entraron al laboratorio, notaron que no había oro y oyeron ronquidos que provenían de la base del crisol. Inmediatamente dieron con el ayudante y con algunas piezas de oro que tenía en sus manos. Honauer fue procesado y en 1597 lo ahorcaron. Para dar un sentido simbólico a aquel ahorcamiento, el patíbulo utilizado fue de hierro, pero pintado de dorado. De este modo las muchedumbres que pasaban comprendían lo que el duque quería enseñar a las muchedumbres. Estoy pensando en este último momento que no comprendían nada, puesto que no se ve bien cómo podían advertir que bajo aquel dorado del patíbulo había hierro, salvo que alguien se encargara de decírselo personalmente uno por uno, pero si se trataba de esa comunicación personal, nada le hubiera costado al duque decirles a sus súbditos uno por uno que al próximo alquimista fraudulento que apareciera lo iba a colgar igual que al otro. Digo porque algunos creen que la pena de muerte tiene un sentido aleccionador, amenazador, etcétera. Yo no estoy tan seguro, ¿no? de eso. En cuanto al ayudante, Dormilón fue absuelto, sin que yo sepa bien por qué. Otro caso de alquimistas fraudulentos fue
una banda de fabricantes de oro intentó, allá a finales del siglo XVI, estafar a Julio de Braunschweig. Los jefes de la banda eran un párroco de Turingia llamado Philipp Sommering y otro párroco de nombre Abel Scherding. Antes de entrar en contacto con Julio de Braunschweig, Sommering y Scherding estafaron a Juan de Sajonia. Y entonces ya con algún dinero, es necesario un poco de dinero para hacer una buena estafa, fueron a lo de Julio de Braunschweig y le prometieron incrementar el rendimiento de las minas de sal y entregar al duque la fórmula de la piedra filosofal después de cierto periodo de preparación. Bueno, recibieron un anticipo y vivieron con toda opulencia durante los tiempos de experimentación. Pero el aspecto diferencial del proceder de Sommering y de Scherding era el siguiente. Para usufructuar el dinero obtenido con toda tranquilidad, le pagaban a unos esbirros para que recorrieran los caminos de acceso al castillo de Braunschweig y asesinaran a todo aquel que viniese con informes desde otras cortes que pudieran perjudicarlos. Así que todos los correos eran interceptados y cuando se advertía que había alguna información acerca de los alquimistas, los mataban y ocultaban sus cuerpos. Era un procedimiento bastante complicado. Pero habrá de aclararse que se trataba de un castillo con no tantos caminos, no era la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. No solo hacían eso en los caminos, en la corte del duque, cuando alguien sospechaba del proceder de Sommering y Scherding, moría envenenado. La tranquilidad de estos estafadores terminó cuando desde las cortes de Sajonia y Weimar no se enviaron ya correos sino un ejército para avisarle a Julio de Braunschweig acerca de su infortunio. Y así sucedió. Llegó un ejército y le dijeron, Julio, te están engañando, Julio. Y entonces Sommering y Scherding no tuvieron tiempo de escapar y bajo tortura confesaron su absoluta inhabilidad para construir cualquier piedra milagrosa y su culpa en todas las muertes. Y fueron descuartizados en febrero de 1575. Nótese la crueldad de todas las penas impuestas a estos alquimistas. Hago notar esta crueldad justamente para desalentar a futuros alquimistas fraudulentos. Federico el Grande de Prusia tuvo problemas con alquimistas, pero no por su culpa, ya que él no era un hombre fácil de convencer. Su corte se vio atestada de transmutadores aficionados, porque también lo era su ayuda de cámara, Karl Fredersdorf. A Fredersdorf no interesaba tanto la piedra filosofal o el oro, sino que quería ser inmortal, un estado que algunos alquimistas decían poder prodigar, ya sea con el elixir de la juventud o con la transmutación del propio alquimista, etcétera, etcétera. Entonces aparecieron supuestos especialistas como la señora von Nothnagel y un cierto señor Tropp. Este hombre, Tropp, hizo una demostración de poderes transmutatorios y convirtió en oro un cacho de mercurio, ante la mirada desdeñosa de Fredersdorf, que en realidad quería ser inmortal, no poner el trujo a cero. Y lo echó, tanto es así que lo echó. El tipo convirtió un pedazo de mercurio en oro y Fredersdorf, que quería ser inmortal y no rico, le dijo, tómesela, inepto, me interesa solo vivir siempre. Allá por el año 1758, Fredersdorf comenzó a probar los elixires de toda una caterva de alquimistas que llegaban a Prusia. Y Federico no hacía mucho, solo se encargaba de rechazar las sugerencias de Fredersdorf de que probara los elixires que él bebía. Cada uno que llegaba con un elixir se lo daba a Fredersdorf y este los probaba. Pero la salud de este hombre se resintió. En realidad, en virtud de tantos elixires para prolongar la vida que tomó, murió ese mismo año, en 1758, porque parece que lo que mata es la mezcla. Murió en medio de grandes dolores.
Recién entonces se indignó Federico el Grande. Bueno, ¿para qué indignarse anteriormente? Mire si se indignaba de gusto, por ahí un elixir surtía efecto y su ayuda de cámara se convertía en inmortal y se había indignado inútilmente. Entonces recién cuando se murió Frederdorf, única manera de demostrar la falla de los elixires de la inmortalidad, Federico se indignó. Y incluso en este estado le duró un buen rato. Tanto es así que tiempo más tarde se presentó en Rusia nada menos que el conde de Saint-Germain, famoso inmortal, como saben ustedes, aquel que realizó sus mejores hazañas después de muerto, y supuesto dueño de los secretos que buscaba el finado Frederdorf. Ahora, cuando uno ya está muerto, es tarde para iniciar procedimientos de inmortalización. Pero en cualquier caso, Federico hizo que lo echaran a patadas a Saint-Germain. Acerca de el echar a patadas a Saint-Germain, debe decirse que Federico el Grande no fue el único. Acerca de las hazañas de Saint-Germain hemos hablado muchísimas veces, y el otro día descubrimos con un amigo que algunos personajes históricos son muy visitados por aquellos que dicen haber sido muchas personas a lo largo de distintas vidas y de distintas reencarnaciones, ¿cierto? Es curioso que cada postulante a reencarnado siempre dice haber sido personas muy famosas. Por ejemplo, San José. Por ejemplo, Alejandro Borgia. Por ejemplo, Alejandro de Macedonia. Ahora, habiendo una minoría de personas notables y una mayoría de cuatros de copa, resulta extraño que todos los reencarnados digan haber sido no menos que Lenin, no menos que Federico el Grande, recién nombrado. En la época de Federico el Grande, sin embargo, no decían haber sido Federico el Grande porque el verdadero Federico el Grande estaba ahí vivito y coleando. Así que es curioso, ¿no? Y es más, distintos reencarnados aseguran haber sido, por ejemplo, Alejandro Borgia. ¿Cómo es posible entonces? Es como si Alejandro Borgia fuera una especie de Empalme San Vicente o de Frankfurt, un nudo de vías o de Ferrari, un lugar donde se cruzan distintos ramales y distintas vidas que pasan por Alejandro Borgia, así como muchas vías pasan por la estación de Ferrari. Ahora, ¿qué pasa cuando dos vidas se cruzan en un hombre? No lo sé. ¿Cómo se pueden cruzar 3 o 4 vidas en un mismo hombre? Son esos hombres llenos de vida. O tal vez llenos de vidas, que es mucho peor. Bien, ¿a quién dedicar esto? Bueno, a las víctimas de los falsos alquimistas. En la calle Rivadavia yo veía todas las noches una ventana iluminada demasiado, con una luz demasiado fuerte, a altísimas horas de la noche. Eran las 4 de la mañana y había una enorme luz en aquella ventana. Yo adiviné que allí funcionaba un atanor, un crisol, que allí alguien estaba buscando la piedra de toque o el elixir. Y toqué el timbre un día y salí corriendo. Y no me atreví a preguntar. Toqué el timbre y después perdí la fe, como siempre me sucede. Mi fuerza de espíritu alcanza para tocar el timbre. Y después, en ese mismo momento, al oír sonar el timbre, despierta mi temor dormido. Y salgo corriendo. Muchas veces he tocado el timbre de muchas damas para declararle mi amor. Y después salí corriendo para evitar ser sorprendido por esas mismas damas, previendo un rechazo.
un rechazo previsible. Por otra parte, cualquier tipo que toca el timbre para declarar el amor a alguien merece ser rechazado. Cualquier tipo que tiene que declarar su amor, que no ha sido capaz de darlo a entender mediante actitudes, miradas y cruces de toda índole, es un inepto y merece el más absoluto de los rechazos. Así que toda declaración de amor merece el no. Los únicos sí posibles son aquellos que no necesitan declaración de amor y que no necesitan sí. ¿Qué es esto de andar presentando solicitudes a las damas como si se tratara de un empleo el asunto? A veces parece un empleo, pero en ese caso es mejor ser rechazado. Hemos ido a la discoteca para ver si encontramos discos de tangos o canciones criollas o canciones de cualquier índole relacionadas con la alquimia, con la transmutación de los metales, etcétera, y el discotecario no estaba. Como sabemos, fue asesinado hace algunos días, no me acuerdo en qué circunstancias. El discotecario suplente, en realidad un falso discotecario, nos dijo que él tenía una piedra de toque que convertía los discos de los muchachos de antes en discos de charlo, pero no le creí. Y finalmente conseguimos un fragmento de El Gallo de Oro. Y El Gallo de Oro ciertamente tiene que ver con los alquimistas, ya que a falta de metales para convertir en oro, muchas personas trataban de convertir en oro a sus gallos o gallinas con el mismo nulo resultado. Pero El Gallo de Oro yo creo que es una ópera de Rimsky-Korsakov con me parece que tiene argumento de Pushkin y es un argumento no muy atractivo, pero en cambio es muy atractiva la música de Rimsky, y vamos a escuchar un fragmento, probablemente el himno al sol o esas cosas más conocidas. El gallo, cada vez que cantaba el gallo se oía una trompeta. Era así el asunto. A ver. El gallo era un gallo mágico que advertía a un rey, se lo había regalado un tipo, un alquimista probablemente, al rey, y cada vez que cantaba el gallo era porque un peligro amenazaba a la nación, o al rey, o a sus familiares, y en realidad tocaba un tipo la trompeta de la orquesta, simulando el canto del gallo. Algo así como el rotativo del aire de Radio Rivadavia. Claro. Y era tan difícil hacer esa ópera. El Rimsky-Korsakov siempre escribía óperas muy difíciles de poner en escena, como por ejemplo aquella el Zar Saltán, donde está, a la que pertenece el vuelo del Moscardón. El vuelo del Moscardón, que es esa pieza rápida que tocan todos para demostrar que son ligeros, en realidad pertenece a una ópera y es un personaje que se convierte en Moscardón para ir tras de su amada. Y en el momento que va tras ella en el barco, tocan eso. Pero después llega y canta el Moscardón. Ahora siempre se han preguntado cómo hacer para que el Moscardón cantara. ¿Quién iba a ser el papel del Moscardón? ¿Cómo iban a disfrazar a un tipo? Imagínense, un Plácido Domingo, un hombre corpulento, robusto, con unas alas, disfrazado de Moscardón, así, con dos pequeñas antenas. No, patético. Lo mejor era esconderse detrás de las cortinas y cantar mientras los personajes hacen movimientos simulando de espantar moscas. Y aquí está el Diaghilev, aquel célebre coreógrafo, tuvo la idea de representarla, o había propuesto, yo no sé si se hizo, de representar esta ópera, que era muy difícil, porque tenía muchos movimientos, tanto es así que necesitaba tipos que al mismo tiempo fueran bailarines y cantantes, cosa que no existe en la naturaleza, como ustedes saben, como sabe cualquiera que haya visto una comedia musical.
y entonces él proponía que los bailarines se movieran en el escenario, que los cantantes cantaran desde el foso, Ajá. y los bailarines hicieran espamento como que cantaban. Este era el Gallo de Oro, digo yo, que no tiene nada que ver con la charla de hoy, pero no vamos a escuchar una parte del Gallo de Oro, sino un arreglo sobre un fragmento del Gallo de Oro que hizo Kreisler para violín y piano. Así que escucharemos a Fritz Kreisler en violín y Franz Rupp en piano en un fragmento del Gallo de Oro de Rimsky-Korsakov, como advertencia para las eventuales víctimas de alquimistas inescrupulosos. Adelante.